Pasaban las horas. El estruendo del cielo y la lluvia que no cesaba se convirtieron en la banda sonora de mi abandono. La oscura noche, una vereda fría y mi pequeño cuerpo empapado eran todo lo que quedaba de mí en ese momento. El llanto, que al principio fue desgarrador, comenzó a menguar, quizás por el cansancio o porque sabía, en lo profundo, que nadie respondería a mis gritos. Pero como si el cielo mismo decidiera intervenir, unas luces rojas y azules comenzaron a teñir la bruma nocturna. Una patrulla de policía se acercaba. El sonido de la sirena, amortiguado por la lluvia, se hizo más claro conforme se aproximaban. Al detenerse, 2 policías descendieron del vehículo. Uno de ellos, con la voz grave pero llena de ternura, exclamó: «Es un bebé». Me encontraron ahí, entre lágrimas mezcladas con gotas de lluvia. Mis ojos, vidriosos y aterrados, se cruzaron con los suyos, y en ese instante, algo cambió. Me envolvieron en una manta improvisada, sus manos temblorosas por el frío y la conmoción. Me llevaron a la estación de policía para registrar cómo y a qué hora me habían encontrado. El ambiente ahí era solemne, como si incluso ellos sintieran el peso de la situación. Después, fui trasladado a una posta médica, donde verificaron mi estado de salud. Y como un milagro inexplicable o una señal de que alguien allá arriba velaba por mí, no tenía ni un rasguño. Ni hipotermia, ni signos de maltrato. Solo hambre y un rostro marcado por el desconcierto. El policía que me había encontrado esbozó una sonrisa, una mezcla de alivio y ternura, como si en mí hubiese encontrado un destello de esperanza en medio de una noche tan oscura. Sin tener idea de quién era ni de cómo había llegado hasta allí, los policías, después de deliberar, tomaron la decisión de trasladarme a un orfanato. Era la opción más sensata, decían, para asegurar mi bienestar. Lejos de mi madre, lejos de la lluvia, la fría noche y esos días inciertos donde el hambre y la desolación eran mi única compañía, inicié un nuevo capítulo. El orfanato era un lugar extraño, con paredes que olían a desinfectante y risas lejanas que parecían no pertenecerme. Las cuidadoras, aunque amables, eran figuras que mi mente apenas lograba procesar. Me cuentan que, al llegar, había algo en mí que sorprendía a todos. Me aferraba con fuerza al asiento del auto de los policías, aunque mis manitas apenas podían sujetarse. Todo era demasiado grande, demasiado confuso para entenderlo. Sentía el calor de mis lágrimas rodar por mis mejillas y aunque no sabía ponerle nombre al miedo, lo sentía en cada rincón de mi pequeño cuerpo. Frente a esas puertas desconocidas, estaba perdido en un mundo que no entendía, buscando sin saberlo los brazos que me dieran consuelo. Los días en el orfanato comenzaron a tejer una rutina, como un susurro lento que intentaba calmar el caos dentro de mí. Las voces desconocidas, los rostros nuevos y los ruidos del lugar se mezclaban con el eco de un vacío que aún no sabía nombrar. Todo era extraño, todo dolía de una manera silenciosa pero persistente. Mi madre sustituta, la señora Rita, fue quien me acogió en sus brazos por primera vez. Quizá confundido, quizá demasiado cansado para seguir llorando, me cuenta mi mamá Rita que me recosté en su hombro y, como por arte de magia, mi llanto cesó. Pero no fue porque el dolor desapareciera, sino porque, en ese instante, su abrazo fue la única promesa de seguridad en un mundo que de pronto me parecía inmenso y desconocido. Sus brazos me envolvieron con una calidez que no reconocía, pero que de alguna forma me hacía sentir menos perdido. En su hombro encontré un refugio donde mi pequeña mente podía descansar, aunque solo fuera por un momento. Su voz, suave y maternal, llenaba el vacío con palabras que no entendía pero que llevaban un ritmo que calmaba mi alma inquieta. Fue en esos primeros días, entre el desconcierto y la necesidad de consuelo, cuando comencé a aceptar que esos brazos podían sostenerme, que esa voz podía guiarme. La rutina que tanto temía al principio se transformó en algo más, un pequeño hilo de esperanza que se tejía con cada amanecer, con cada abrazo, con cada intento de mi madre Rita por devolverme la confianza en un mundo que apenas estaba comenzando a conocer. Unos meses después, en uno de esos destellos de lucidez que a veces la visitaban, mi madre decidió buscarme. No lo hizo por instinto maternal ni por culpa, sino como quien persigue un objeto perdido, algo que una vez tuvo en sus manos y olvidó en algún rincón oscuro de la vida.
Usó sus conexiones, un amigo policía de la comisaría. Él, con voz neutral, le explicó que para recuperar a su hijo debía cumplir con ciertos requisitos. No era tan sencillo como presentarse y llevárselo. Sin embargo, tenía permitido visitarme, tal vez traerme algo que creyera que necesitaba. Pasaron unos días antes de que finalmente apareciera. Me encontró en el orfanato. La escena no fue un reencuentro de lágrimas ni abrazos. Fue algo frío, como un espejo empañado donde ninguno podía verse realmente. Yo, un niño demasiado pequeño para comprender, pero lo suficientemente asustado para reaccionar, me alejé de ella. Mi cuerpo se tensó, mis pasos retrocedieron instintivamente, como si mi alma supiera lo que yo no podía expresar con palabras. Había algo en ella que me hacía querer huir, algo que olía a peligro, a un eco oscuro que resonaba en mi interior. Ella no se inmutó. Su rostro, marcado por la esquizofrenia paranoide, no mostró ternura ni pena. No hubo un gesto que delatara amor. Solo lanzó una pregunta al aire, seca, como un trámite cualquiera. ¿Está bien? Eso fue todo. No hubo caricias, ni intentos de consuelo, ni una disculpa. Su mirada era distante, casi ausente, como si estuviera allí pero también en otro lugar al que nunca podría alcanzarla. El ruido de los motores y los gritos que llegaban desde fuera me aterraban. Cada sonido era una punzada que encendía un caos en mi mente. Era como si el mundo estuviera hecho para herirme. Y, en un intento desesperado por apagar todo aquello, me golpeaba la cabeza contra las paredes. Una y otra vez. Nadie me entendía. Para mí, esos golpes eran como una tregua, un momento de calma dentro del huracán que rugía dentro de mi cabeza. Y así, en esa escena de paredes frías, voces sordas y una madre que parecía más un espectro que un consuelo, aprendí a temer el amor que no llega y a buscar refugio en el silencio que duele menos que las palabras que nunca se dicen. En el orfanato cada niño tenía una historia diferente, un pasado que a menudo dejaba cicatrices, pero juntos formábamos una familia. En las noches, cuando el silencio reemplazaba las risas, las sombras de nuestras vidas pasadas parecían cobrar vida en nuestras mentes. Sin embargo, el orfanato nos ofrecía algo que muchos nunca habían tenido, un lugar seguro, un techo bajo el cual soñar. En nuestra inocencia de niños, ingenuos y traviesos, jugábamos a imaginar mundos donde todo era posible. No sabíamos que, más allá de esos juegos, el futuro nos aguardaba con preguntas sin respuesta. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde veníamos? En el silencio frío de las noches, cada uno llevaba una ausencia distinta, un vacío que pesaba más que los años que teníamos. No teníamos nombre. No teníamos historia. Fuimos hijos de un olvido que comenzó el día en que una madre, incapaz de sostenernos o enfrentar su propia batalla, decidió dejarnos ir. Algunas madres, quizás, lloraron en la distancia, consumidas por culpas y dolores que nunca sabremos. Otras, tal vez, jamás miraron atrás, convencidas de que borrar sus huellas sería más sencillo que recordar. Pero nosotros, los niños sin nombres, cargamos con la ausencia de su abrazo y el eco mudo de un te quiero que jamás llegó. Sin nombres, éramos sombras en un mundo que pide etiquetas para reconocerte. Sin respuestas, éramos preguntas vivientes, buscando en cada rostro ajeno un fragmento de lo que podría haber sido. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaron en un rincón del tiempo sin siquiera la herencia de una palabra que nos definiera? Como a la mayoría le pasaba, yo tampoco tenía un nombre. Pero muchas veces entre risas, juegos y travesuras solo nos poníamos sobrenombres, murmullos confusos, apelativos que cambiaban según quien me llamara de vez en cuando. Mi madre, atrapada en el laberinto oscuro de su mente consumida por la esquizofrenia paranoide, evitaba hablar de mí, como si mencionar mi existencia fuera una amenaza para ella. Cuando llegué al orfanato, lo hice como un NN, un nadie. No existía más allá de un cuerpo pequeño y confundido. Al pasar algunos años, ya en 1993, el director del orfanato, cansado de los vacíos legales que marcaban nuestras vidas, solicitó al juzgado de familia que me dieran un nombre, uno oficial, algo que pudiera estamparse en un papel. Fue entonces cuando obtuve una partida de nacimiento, un documento que parecía gritar mi insignificancia.
Allí estaba mi nombre, sí, pero nada más. No había rastro de un padre, ni de una madre. Era como si yo hubiera salido de la nada, como si el universo mismo se hubiera negado a reclamarme. En el orfanato, yo no era el único. Éramos muchos los niños sin nombre, pequeños fantasmas a la deriva, entregados a un sistema que nos miraba con la misma indiferencia con la que se archivan papeles viejos. Si un padre o una madre no aparecía para reclamarnos, el nombre que nos daba el Estado se quedaba pegado a nosotros para siempre, como una etiqueta que no elegimos y que tampoco importaba a nadie. Pero para mí, ese vacío pesaba más. Era como si la enfermedad de mi madre no solo le hubiera arrebatado la razón, sino también el instinto básico de reconocerme. No había historia, no había raíces. Solo existía este inmenso silencio, un abismo donde debía estar la identidad que nunca me dio. Y así, crecí con la sensación de ser un borrador mal escrito, un niño que no debía estar allí, ni aquí, ni en ningún lado. Mi nombre, aquel que alguien finalmente puso en un papel oficial, no era mío. Era un préstamo del Estado, algo que llenaba un vacío administrativo, pero no el hueco en mi pecho. Un día cualquiera, en 1995. El director del orfanato me mandó llamar, diciéndome que me regalaría unos zapatos nuevos. Me lo dijo con ese tono amable que usaban los adultos cuando intentaban que las cosas parecieran más grandes de lo que realmente eran. Y yo, siendo un niño, le creí. Siempre fui un experto en destrozar zapatos, los usaba para todo, desde correr y jugar hasta chapotear en los charcos y desgastar las suelas contra el suelo polvoriento del patio, pero cuando llegué a la dirección, no encontré los zapatos. Allí estaba ella. Mi madre. No era la imagen que un niño sueña encontrar al pensar en su madre. Su rostro parecía cincelado por el cansancio, con una expresión desencajada que no podía ocultar el peso de sus demonios. Vestía ropa gastada, casi en harapos, y su mirada estaba perdida en algún rincón lejano donde yo no existía. A su lado, una canasta con arroz y algunas cosas que vendía. No entendía cómo lograba mantenerse en pie, cómo sobrevivía en ese estado. Pero allí estaba, como un espectro salido del pasado, tangible y, a la vez, irreal. Yo no dije nada. No me moví. Solo la miré desde la distancia, un niño pequeño que no sabía si debía temer o compadecer. Mi cuerpo, como si tuviera memoria propia, me mantuvo alejado de ella. Había algo en su presencia que no podía procesar, algo que evocaba heridas invisibles que todavía ardían. Quizás era miedo. Quizás era el recuerdo inconsciente de haber sido dejado atrás. Ella me observó de pies a cabeza, como si intentara descifrar si yo era todavía el niño que había abandonado. En su rostro no había ni una pizca de ternura, solo una especie de evaluación distante, como si mirara un objeto que había olvidado en alguna esquina de su vida. ¿Cómo se está portando?, le preguntó al director, con una voz seca, sin emoción. El director, incómodo, asintió. Está bien. Tiene lo que necesita, no te preocupes por él. Eso fue todo. Ni una palabra para mí. Ni un gesto. Solo esa pregunta que parecía más un trámite que un interés genuino. Yo la miré por última vez. No hubo rencor en mis ojos, solo confusión y una distancia que ya no se podía salvar. Sin decir nada, me di la vuelta y me fui, dejando atrás aquella escena que no entendía, pero que sabía que se quedaría conmigo para siempre. Tal vez, dentro de su mente envuelta en sombras, quedaba un destello de responsabilidad hacia mí, una chispa mínima que la impulsó a venir ese día. Pero esa luz, si existía, no alcanzaba para iluminar el abismo que había entre nosotros. Cuando la enfermedad de mi madre ya era imposible de ignorar, cuando su mirada se perdía en abismos que yo no podía comprender, el amigo policía, con el corazón pesado, decidió intervenir. Fue un intento desesperado de ofrecerle un respiro, de encontrarle un refugio en medio del caos que consumía su mente. Logró ingresarla a un centro para ancianos, un lugar donde le prometieron medicación y los cuidados que tanto necesitaba. Sin embargo, ese respiro fue efímero, casi una ilusión. El lugar, aunque lleno de buenas intenciones, no era suficiente para contener la tormenta que habitaba en ella. Su estadía fue breve, casi tan breve como los momentos de calma en su vida.
Pronto, los síntomas de su esquizofrenia paranoide se hicieron insostenibles, superando las capacidades de quienes la atendían. No hubo más opciones. Tuvieron que trasladarla a Arequipa, a un centro especializado en enfermedades mentales, un lugar frío y distante, pero equipado con personal capacitado para lidiar con el infierno que era su mente. Fue allí, entre pasillos de eco y rostros sin emociones, donde quedó al cuidado de extraños, personas entrenadas para atenderla, pero incapaces de comprender del todo el peso de su historia, de nuestra historia. El traslado no fue solo físico, fue un desgarrón emocional, una separación aún más brutal que todas las anteriores. Mi madre, con su fragilidad y su confusión, se sumergió en un mundo que no elegimos, mientras yo quedaba en otro, lleno de preguntas sin respuesta y un vacío que parecía no tener fin. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.